Últimamente vengo leyendo mucho a unas ecuatorianas maravillosas. Una es Mónica Ojeda y la otra María Fernanda Ampuero. Esta última me impactó mucho, es durísima. Es que cuando quiero viajar a Ecuador y acordarme de sus volcanes, un poco de literatura es lo mejor. Otra buena manera es escuchar un podcast de diseño, donde se entrevista a una ecuatoriana también atravesada por su país y un terremoto. Andrea Sierra Pardo es arquitecta y trabaja en cooperación internacional. Vamos a hablar de vivienda digna y habitabilidad. Andrea es una apasionada de los temas de alojamiento, albergue y acceso a la vivienda digna, que explora en torno a la asistencia humanitaria, la planificación y el diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, muchísimo gusto. Mi nombre es Andrea Sierra. Yo soy arquitecta. Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo también un máster en planificación urbana para el desarrollo que estudié en la University College London en The Bartlett, en el Reino Unido. Y también soy diseñadora de interiores en un segundo máster que estudié en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Muchísimo gusto. Mucho gusto. ¿Y a qué cosas haces hoy en día? Bueno, en este momento estoy en un periodo de mi vida en el cual he podido o estoy haciendo un poquito de las tres cosas. Estoy trabajando como coordinadora de un proyecto que se llama Integrados en una fundación APSI en Ecuador. Es un proyecto que brinda asistencia humanitaria en base a la coyuntura migratoria de las personas venezolanas. O sea que les brinda como un techo a los venezolanos. Sí, bueno, primero quisiera comentarte qué es Fundación APSI, un poco para después adentrar en el proyecto. Fundación APSI es una fundación, una ONG italiana que está presente en el Ecuador desde el 2001. Empezó con proyectos de educación, pero desde el 2019 se ha desarrollado fuertemente como una agencia que brinda asistencia, sobre todo en albergue y refugio, para personas que están en situación de movilidad. Desde el 2019, Fundación APSI ha sido una de las agencias de la cooperación nacional que han brindado asistencia, como te comento, en temas de alojamiento. Hemos desarrollado una metodología en base a la habitabilidad que por un lado busca brindar mejoramiento de infraestructura en los lugares donde viven las familias venezolanas, porque por sus condiciones migratorias y por tener bajos niveles económicos, no tienen más remedio que buscar lugares pues muy económicos que están en unas condiciones bastante deterioradas. ¿Y cómo se enteran, por ejemplo, que APSI tiene estos programas y que ustedes les pueden dar refugio? Nosotros no tenemos una asistencia directa, es decir, las familias no llegan a Fundación APSI. Fundación APSI busca a las familias para poderlas asistir. Nosotros trabajamos con un grupo multidisciplinario de personas de distintas profesiones, es decir, no solo trabajamos arquitectos, sino trabajamos sociólogos, trabajamos antropólogos, diseñadores, que el equipo social es quien está en los territorios buscando a las familias más vulnerables para que puedan ser asistidas. Y es así como pues llegamos a ellas. Ok, ¿y después qué pasa? Ustedes llegan y ¿cómo es el proceso desde el punto de vista de la familia? Sí, mira, estos espacios donde las familias viven, como tú sabes, no viven de manera individual. Generalmente lo que buscamos son espacios donde vivan varias familias para que podamos asistir en, digamos, con de mayor asistencia. Es decir, buscamos las viviendas multifamiliares donde vivan al menos 5 o 6 familias, pero lo más importante o el criterio de selección no es el lugar donde viven las familias, sino también que sea los dueños de las viviendas que sean muy abiertos, ¿no? Y sensibilizados ante la situación de las familias que ella vive. Entonces nosotros a través de una serie de entrevistas, una serie de visitas, nos cercioramos que las personas dueñas de casa permitan que Fundación APSI ingrese, ¿no? Para hacer las mejoras de infraestructura. Negociamos también con estas familias y con las personas dueñas de casa acuerdos. Estos acuerdos
obviamente no tienen costo ni para las personas dueñas de las viviendas ni para las familias, sino estos acuerdos lo que buscan es que primero no permitan que las familias salgan una vez que realizamos las adecuaciones, que permitan que tengamos una presencia constante dentro de estas viviendas para que podamos dar seguimiento, ¿no? Estamos hablando que las personas en situación de movilidad son personas altamente vulnerables que a veces necesitan de servicios de protección especiales. O sea, este acuerdo es así porque les pasó que como algunos dueños de casas los aceptaron, hicieron toda una remodelación para poder tener a varias familias y después echaron a las familias. Bueno, hemos tenido estos casos lamentablemente, pero son muy poquitos, ¿sí? Por eso es muy importante el acompañamiento con el equipo social, porque nosotros hacemos un análisis de las familias y de los dueños de las viviendas para evitar que esto suceda. Estamos muy contentos con esta metodología y con este tipo de trabajo que estamos haciendo en el Ecuador, porque en la mayoría de casos es satisfactorio tener espacios intervenidos en todas las ciudades que estamos trabajando, que son espacios también seguros. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una familia sale de estos espacios? Puede llegar otra familia también en situación de movilidad. Lo importante es tener esta red que estamos construyendo a nivel nacional con distintos dueños de casa que, como te digo, están sensibilizados, están abiertos a poder seguir recibiendo a las familias que necesitan un espacio seguro. O sea que hay como una rotación de familias en estas casas que ustedes remodelan. Sí, puede darse el caso. Tenemos como estos espacios que te cuento que son las viviendas multifamiliares, que generalmente aquí ya son familias que viven por tiempo bastante largo, es decir, a veces son meses o a veces años, ¿no? Entonces, estos criterios a mí también nos ayudan a tener la certeza de que estamos dando condiciones de vida digna a las personas que viven ahí, mejorando el espacio. Por otro lado, el proyecto también da asistencia a personas, por ejemplo, que están viviendo en los albergues o en situación de calle. ¿Qué hacemos en estos casos? Igual verificamos a las familias, verificamos espacios donde ellos están habitando y damos también una asistencia monetaria para poder suplir meses de arriendo, porque muchas veces hay familias que por las condiciones económicas con las que están tienen problemas para pagar el arriendo. Entonces, con este monto que asistimos, ellos tienen 2 o 3 meses libres de pagos de arriendo, lo que les permite a ellos tener una capacidad de ahorro o buscar un espacio pues más conveniente donde puedan vivir. Lo importante de esto es que una vez que trabajamos con las familias, están monitoreadas constantemente. Entonces, están dentro de nuestra red de personas beneficiarias y las podemos dar seguimiento y seguir asistiéndoles en lo que ellos pues requieran y dentro de lo que esté dentro del alcance de la cooperación y dentro del trabajo de Fundación APSI. ¿Y cuánto de todo este trabajo de remodelar una casa sucede como de manera participativa con estas familias? El diseño participativo y todo abordaje que te comento, Mariana, es muy importante, ¿no? Nosotros como no nos consideramos arquitectos dentro de Fundación APSI, sino más bien acompañantes de la cotidianeidad. Entonces, nuestro equipo de arquitectos lo que hace es, con este análisis inicial, obviamente, quien sabe los requerimientos de las viviendas son las personas que habitan en las viviendas. Entonces nosotros tenemos un acompañamiento donde hacemos mapeos iniciales internos, donde verificamos junto a las familias qué es lo que requieren. Tenemos estrategias de diseño participativo con niños, con las madres, con los ancianos, donde vamos generando información que nos van guiando las adecuaciones. Si bien es cierto, hay criterios para realizar estas adecuaciones, por ejemplo, temas de electricidad, temas de WASH, seguridad. ¿Qué es WASH? Tomamos en WASH es todo lo que es agua y saneamiento dentro de las viviendas, sobre todo en las ciudades costeras. Hay problemas de calidad de agua en las viviendas, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros verificarlo para poder priorizar el presupuesto que tenemos en cada una de las viviendas. Entonces, como te comentaba, es en este análisis, en este mapeo y estas estrategias participativas donde nosotros nos damos cuenta qué requiere cada vivienda, porque cada vivienda es un mundo individual, es un mundo aparte. Entonces, vamos verificando qué se necesita en torno a lo que las familias nos van contando. Ahora, esto para mí es como súper interesante la propuesta, porque normalmente
se tiende como a las ciudades a construir barrios para gente que necesita y de alguna manera asignar esos departamentos, esas unidades, digamos. Pero esto es como muy interesante porque la gente ya está instalada y seguramente no están todos en el mismo barrio. Entonces eso hace como a su integración, ¿no? Porque no tienen que cambiar de escuela, siguen siendo parte de la misma comunidad. Correcto, Mariana. Es decir, como te digo, no es un proyecto donde las familias buscan a Fundación AFSI, sino al revés, porque nosotros buscamos justamente lo que tú comentas, ¿no? Familias que ya se encuentran dentro del proceso de integración o ya están integradas en la sociedad de acogida, en la comunidad de acogida, donde lo que nosotros queremos es fortalecer y dar más beneficios dentro de su día a día. Por eso es muy importante lo que tú comentas, ¿no? En algunos casos vemos niños, por ejemplo, que tienen problemas o que por ejemplo, en la pandemia, que no estaban dentro de la red de educación. Entonces, también dentro de esta asistencia que damos, apoyamos para que puedan ser ingresados en las redes de educación local, ¿no? Entonces, igual con salud, igual con asistencia, por ejemplo, en salud primaria, si niños no han estado vacunados, pues dentro de la estrategia de protección del proyecto, como trabajamos con varias instituciones, vamos vinculando cada caso a todas las instituciones que tienen distintos tipos de servicios, ¿no? Entonces, por eso es que lo vemos de manera integral. Algo que me olvidaba mencionarte, Mariana, en un inicio es comentarte que es un proyecto que está entre ciudades inicialmente. Trabajamos en Quito, en Manta y Machala, pero estamos cruzando los dedos para que nos aprueben una fase 2 y a finales de este año esperamos igual ingresar a Guayaquil y a Santo Domingo. O sea, ¿y cómo van eligiendo las ciudades? ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio está en base a las necesidades de los mismos flujos migratorios, ¿no? Estamos hablando que Quito, por ser capital del Ecuador, tiene la mayor cantidad de personas y familias en situación de movilidad. Machala, igual, al estar en la frontera sur del Ecuador, tiene una afluencia bastante importante justamente por ser frontera, ¿no? Es una ciudad de paso, pero también se ha vuelto una ciudad de estancia. Entonces también hay un número importante de familias y sobre todo familias que requieren mucha asistencia en protección por ser una ciudad fronteriza. Y Manabí también se escogió en su momento por ser una ciudad que brindaba sobre todo espacios de medios de vida, ¿no? Las familias buscaban estar en la costa o en esta ciudad en específico por vínculos económicos sobre todo. Y Guayaquil igual se escogió justamente por ser una de la segunda ciudad más importante del país, que también tiene una afluencia bastante importante y temas migratorios bastante complejos, y Santo Domingo de la misma manera. ¿Y tu trabajo como arquitecta del día al día cómo es? ¿Qué tipo de cosas haces? A ver, te comento un poco de cómo yo entré a Fundación AFSI justamente con un proyecto de habitabilidad que no era el que estoy coordinando ahora, era otro, con características similares a los que te estoy comentando. Entonces ahí yo implementaba también, coordinaba el proyecto, pero también era arquitecta implementadora. Trabajaba con mis compañeros, digamos, con mi par social, donde él buscaba las casas y yo hacía todo el análisis de infraestructura y las adecuaciones como tal. Después seguí dando apoyo dentro de Fundación AFSI, fortaleciendo la metodología de habitabilidad, justamente por lo que te comento, que tengo esta visión de planificadora urbana y de diseñadora. Entonces, ya no pasaron de ser una agencia que solo hace adecuaciones mínimas o como muy básicas, a desarrollar la metodología para brindar no solo diseño dentro de las casas, sino bienestar. Ahora estamos haciendo casas que tienen mucho más color, generando estrategias, por ejemplo, psicológicas, ¿no? Estamos hablando que las personas en situación de movilidad tienen muchos problemas de depresión, por ejemplo. Lo que buscamos es tener espacios adecuados para niños, espacios más coloridos, espacios más habitados desde una perspectiva de la alegría o del bienestar. Entonces, toda esta metodología no solo la he desarrollado yo como diseñadora arquitecta, sino con todos los arquitectos que trabajamos en Fundación AFSI. Y posteriormente, pues asumo la gerencia y la coordinación de Proyecto Integrados, que es el que te estoy comentando, por las mismas dinámicas de la fundación y pues un poco por llevar la posta dentro de este proyecto por todo lo que te comentó Mariana. Pero yo vi en las fotos que me mandaste de todo tu trabajo que había también como muchos murales.
¿no? Como no solamente era una cuestión de ponerle color, pero sino que había como mucho uso de dibujos y ¿cómo sucede eso? Bueno, la realización de murales, Mariana, no es al azar. Nosotros realizamos los murales en todas las casas y todos los centros comunitarios que intervenimos como una estrategia de apropiación espacial, como una estrategia también de participación de las familias o de las personas que usan el espacio. ¿Por qué? Porque el diseño de estos murales los hacemos junto a las familias y junto a los niños, ¿no? Hacemos estas dinámicas, estos mapeos imaginativos y posteriormente los plasmamos en las viviendas y también hacemos estos procesos de pintado junto a ellos. Adicionalmente, te comento, Mariana, muchos de estos murales o de estas manchas que tuviste en las fotografías, la realiza Eda. Eda es una mujer que nosotros conocimos en Tulcán, justamente en el proyecto que empecé coordinando con una de mis arquitectas, que es Eloísa, que estuvo en Tulcán y la conoció. Eda fue una mujer que sufrió trata mientras venía desde Venezuela y también fue víctima de violencia basada en género. Ella vino junto a sus 2 hijas y cuando Eloísa la encontró en la casa de Tulcán, se dio cuenta que a Eda le encantaba pintar y que tenía su cuarto unas maravillas que había hecho por cuenta propia. Ahí pues cuando la entrevistamos y cuando empezamos a abordarla, nos dimos cuenta que Eda era autodidacta. Una vez que se acaba el proyecto en Tulcán, pues la trajimos a Quito y es ella quien nos ayuda con muchos de estos murales y actualmente es su fuente de ingreso más importante. Entonces nos enorgullece mucho el trabajo de Eda y todo este apoyo que nos está dando dentro de los proyectos, porque también se ha vuelto una inspiración para otras familias y otras mujeres que trabajan o que están dentro de nuestra red de beneficiarios. Muy bien. ¿Y vos cómo te beneficias de todo esto? ¿No? Porque esto de hablar de beneficiarios de alguna manera no es como como ellos se benefician de lo que pasa, pero también hay como uno aprende mucho de este trabajo, ¿no es cierto? Y también obtiene muchas cosas buenas. Por supuesto, Mariana. Bueno, yo los menciono como beneficiarios, pues un poco porque ya me he acostumbrado a esta dialéctica. Es el vocabulario de la cooperación internacional, de la cooperación, ¿no? Pero como sabes, más allá de eso, nosotros vemos como familias y como seres humanos a las personas que asistimos. Todas las personas que trabajamos en Fundación AFSI somos personas que somos muy humanas y tenemos un corazón de servicio bastante grande. Entonces, todo el componente de beneficio personal va en torno a la satisfacción personal, Mariana. Es un trabajo como tal, pero realmente la satisfacción es lo que más nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, por eso es que estoy muy contenta en este momento, en este trabajo, porque realmente nos ha humanizado este contacto directo con las familias que requieren, ver la necesidad tan grande que hay y ver cómo de alguna manera podemos asistirlos y bajar el sufrimiento, aunque sea de manera momentánea y después también a largo plazo, considerando las viviendas como un espacio seguro donde pueden habitar. Yo creo que es lo más satisfactorio. Porque, no sé si te pasó, Mariana, pero mientras nosotros nos formamos en las escuelas de arquitectura tradicionales, no topamos mucho este tema, ¿no? Son cosas que el diseño tradicional está visto siempre desde la forma, desde la estructura como tal. Entonces, entender las dinámicas de habitabilidad internas del hábitat y de toda la potencia que tiene tú mejorar las condiciones de vida de las familias desde su casa como un espacio seguro en el cual pueden generar muchas dinámicas en torno a la protección familiar, creo que es lo más satisfactorio de este trabajo y de esta visión enfocada en la arquitectura y el diseño. Esta entrevista es parte de las listas Diseño e Inmigración, Arquitectura para el Cambio, Ecuador y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web o en Spotify. Me gusta mucho cómo Andrea nos hace darnos cuenta de la importancia o las consecuencias de cosas que nos podrían pasar desapercibidas. ¿Dónde se emplaza la cocina? ¿Qué significa una lavadora? ¿O qué función puede tener un mural? Lo mundano nos cambia nuestras formas de hacer y con eso también de pensar. Sin embargo, le prestamos poca atención.
En Finlandia, que no tenemos en general gente que nos ayude en las casas a limpiar o ordenar, tenemos muchísimas máquinas. Una de las máquinas que tenemos, en la mía, es una máquina para presionar sábanas y dejarlas planchadas. Nunca pero nunca en la vida pensé que iba a tener una máquina así, o que lo necesite. Mide como unos 80 centímetros y es 1 metro de alta, enorme. Resulta que un vecino se la quería sacar de encima y nos la ofreció. Yo le dije que ni loca, que para qué necesitábamos una cosa así, pero resultó ser que para mi compañero finlandés es muy lindo dormir en sábanas planchadas. Le resulta placentero y siempre había soñado con tener esa máquina. Una dimensión desconocida para mí. Ahora, mientras escucho el podcast o audiolibros, paso las sábanas por la máquina. Y lo peor es que me siento más finlandesa que nunca cuando las paso por entre los rodillos. Es una finlandeseada que me encanta. Sigamos escuchando a Andrea, que tiene mucho para contarnos. Y decime una cosa, una es que vos decís que las familias no se pueden acercar a ustedes. ¿Y qué pasa si una familia se entera y se acerca? O sea, ¿cómo encuentran estas familias si nadie se puede acercar? Bueno, en el caso de que una familia se acerque a nosotros, que ha pasado mucho por redes sociales o que se acercan pues y por boca a boca, oficina, porque después de que hacen algo bueno en general es normal que la gente se acerque. Exacto. Tratamos de brindar la asistencia que está dentro de nuestras manos, dentro del proyecto, si es que cumplen con los criterios para ingresar al proyecto. Como te digo, Mariana, sí tratamos de dar asistencia o de cubrir con los proyectos a las personas que están más vulnerables. Han habido casos que hay una familia que, no sé, tal vez tiene un trabajo fijo o ya tiene pues condiciones mínimas que le permiten subsistir. Entonces tratamos de, como te digo, abordarlo dentro de lo que podamos, pero no entra dentro de la asistencia como tal del proyecto. La mayoría o gran parte de las personas que se benefician de la asistencia del proyecto, Mariana, salen de los albergues. Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con los albergues dentro de las ciudades, porque la idea también es bajar la asistencia dentro de los albergues, porque no dan abasto, ¿sí? Entonces, por eso es que cumplimos o tratamos de beneficiar a personas que cumplan o que tengan altos niveles de vulnerabilidad. Pero nadie se queda afuera dentro de medida de lo posible. Decime, ¿y cómo es diferente tener una directora de programa que es arquitecta? Porque en general los directores de programas en la cooperación internacional muchísimas veces tienen como otra trayectoria, ¿no? Como vienen de las humanidades. De la sociología, antropología. Sí, bueno, ha sido muy interesante, creo, tener esta visión muy fuerte, sobre todo entendiendo lo que te comentaba hace un momento, la potencia que tiene mejorar el hábitat, mejorar el alojamiento y el albergue dentro de tu condición humana. Yo creo que esto es muy importante, no solo dentro del proyecto con la dirección de una arquitecta, sino dentro de los proyectos de habitabilidad como tal. Así te comento también, nuestro gerente regional, Mariana, también es arquitecto. Él está coordinando los proyectos en Brasil, entonces es muy interesante ver o estar en una institución también que dé esta fuerza a lo que es infraestructura, a lo que es casa, vivienda, espacio público, porque realmente tenemos proyectos que buscan desarrollar el desarrollo humano a través de la infraestructura. Entonces esto realmente es muy bonito. Y es también ha sido muy interesante ver cómo todo el equipo, no solo los arquitectos, sino ya pues los psicólogos que trabajan como promotores y trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, ya tienen dentro de su vocabulario infraestructura, mejoramiento de infraestructura, mapeo. Entonces, todas estas cosas dentro de cómo se abordan los espacios y cómo se abordan cada uno de los territorios ha sido muy interesante, ¿no? Porque entienden también la importancia del espacio construido dentro del desarrollo humano. Y después, una cosa que quería preguntar es, bueno, ustedes están como remodelando casas o viviendas donde viven o van a vivir 4, 5, 6 familias, vos decías antes. ¿Cuánto ustedes intentan que haya como espacios comunes y menos espacios individuales? Porque son comunidades, ¿no? Y de alguna manera tener más espacios comunes hacia la convivialidad muy diferentes que tener más espacios para cada familia privados.
Sí, correcto, Mariana. Mira, dentro de los proyectos también lo que nosotros buscamos es justamente lo que tú mencionas. No solo enfocamos el mejoramiento en los espacios individuales donde viven las familias, en los cuartos o en los departamentos, sino en los espacios comunitarios. Estamos, por un lado, adecuando espacios específicos para niños, niñas, donde, como tú sabes, sobre todo en la pandemia, muchos niños al quedarse dentro de casa o pasaban en la televisión, en el celular o se estaban volviendo locos. Entonces ya estamos adecuando espacios específicos con medidas específicas para los niños. Adicionalmente, también hacemos, por ejemplo, cuando tenemos el lugar y el espacio, cocinas comunitarias con la estrategia de sacar las cocinetas o las bombonas de gas que muchas veces están dentro de las habitaciones y estos son una bomba de tiempo, porque si es que llega a explotar una, pues explota toda la casa. Afortunadamente, hasta ahora no nos ha pasado, pero justamente como esta estrategia, adecuamos espacios para preparación de alimentos adecuados, donde en ciertas ocasiones inclusive damos equipamiento, por ejemplo, una cocina, un horno, para que puedan utilizarlos inclusive como dentro de sus actividades de medios de vida, una refrigeradora. Hemos visto muchas veces, Mariana, familias o hogares que no tienen un espacio de refrigeración, donde, por ejemplo, compran las proteínas, la carne, el pollo y los dejan días afuera. Esto es un problema de salud grandísimo. Aparte en Ecuador que hace mucho calor, ¿no? Correcto, correcto. O sea, cada territorio es diferente, pero son dinámicas muy, muy similares en todo el territorio. Al poner una refrigeradora y al poner un espacio donde yo pueda preparar de mejor manera mis alimentos, pues no solo doy estos equipamientos, sino se traducen directamente en economía, porque no se me dañan los alimentos, en salud, en mejor protección a mi familia, ¿no? También a veces damos, por ejemplo, también lavadoras. ¿Esto qué significa? No permito que las mujeres o las personas que tienen este rol dentro de las casas pasen mucho tiempo lavando la ropa de todas sus familias, sino le quito tiempo. Esto también resulta muy beneficioso y son espacios de convivencia porque las familias se autoorganizan para utilizar todos estos electrodomésticos, ¿no? Entonces es súper interesante también dentro de los proyectos ver cómo aportas dentro de la organización interna. ¿Y ustedes hacen algún tipo de como talleres para que surjan estas reglas de convivencia o eso surge espontáneamente? Bueno, en la mayoría de casos, Mariana, sí surge pues espontáneamente porque son viviendas donde hay buena convivencia, pero es muy importante el acompañamiento desde nuestro personal social, porque justamente a través de este acompañamiento continuo nosotros vamos verificando que se están cumpliendo las reglas de convivencia, ¿no? Dentro de los acuerdos que yo te comentaba en un inicio, no solo los hacemos con las personas dueñas de casa, sino también con las familias, porque los acuerdos tienen que ser bilaterales. La asistencia y el apoyo como tal no es solo a los dueños de casa, es decir, yo no le estoy arreglando sin costo la vivienda, sino hacemos esta sensibilización con las familias igual y que ellos comprendan que parte de la responsabilidad tanto de fundación como de ellos es respetar las convivencias de la casa, ¿no? Entonces, sí acompañamos estos procesos de orden, de organización, pero como te comento, muchas veces sale por iniciativa propia. Y este acompañamiento, porque me imagino que también para algunos debe ser como un poco como invasivo esto de tener gente que viene a hacer un acompañamiento y de vez en cuando viene a ver qué pasa dentro de mi casa. No, para nada. O es que la gente está muy contenta. Ah, qué bueno, vienen a tomar mate. Sí, bueno, hemos tenido de todo, Mariana. La verdad, sí hay familias que no están como muy contentas con esto, ¿no? Pero en general yo creo que el 99% de los casos es al contrario. Son familias que realmente están muy contentas de tener este acompañamiento que yo te menciono y sentirse soportadas por la Fundación AFSI, ¿no? Porque no se sienten solas, se sienten como una mano amiga, una alianza que tienen en un país, ¿no? Nuestros promotores, nuestros trabajadores sociales tienen una compañía directa con ellos a través de los chats de WhatsApp, por ejemplo, donde tienen esta comunicación continua. Y la visita en las casas son periódicas, no es que estamos ahí 24/7 viendo cómo lavan la ropa o cómo se organizan, sino es algo como dentro del día a día del trabajo. Cuando surge algún problema, pues
vamos y tenemos que mediar también problemas que se dan, ¿no? Entonces, es un acompañamiento como tener una visita en tu casa. Siempre con mucho respeto se avisa que se va a ir para que las familias estén listas, para que las asambleas tengan buena convocatoria, se hacen, por ejemplo, después del trabajo, entendiendo que muchas de estas familias tienen pues su día a día dentro de su trabajo, llegan a veces en la tarde, se hacen los fines de semana. Entonces, por eso es que, como te digo, más que verlo como que te están observando, es sentir este acompañamiento, este Ah, pero soporte. ustedes van siempre cuando organizan asambleas, cuando van, son como reuniones, no es que van Correcto. a estar ahí en la casa. No, correcto, Mariana. Es como te digo, siempre manteniendo el respeto, el respeto. O sea, a nadie le gusta que vayas que entre alguien a tu casa sin decirlo, ¿no? Y Claro. entonces también es una manera de mantener cierta continuidad con las visitas y las familias ya lo saben, las familias y los dueños de casa siempre nos reciben con los brazos abiertos. ¿Y cada cuánto van a una casa? Bueno, depende, cada 15 días, una vez al mes. Te estamos hablando, Mariana, que no es que tengamos poquitas casas. Actualmente ya hemos intervenido en todo el territorio, alrededor de 150 viviendas en todos los territorios que hemos intervenido. También intervenimos en centros comunitarios, que los centros comunitarios tienen otras dinámicas porque son los espacios donde se hacen actividades integradoras, ¿no? En todas las actividades que tienen que ver con juego, con educación, con dinámicas de un centro comunitario. Entonces, es como esporádico, pero al menos una vez al mes estamos en las viviendas. Ok. Y decime una cosa, ¿cómo te imaginas que va a evolucionar este trabajo en el futuro o hacia dónde te parece que está yendo? Obviamente una posibilidad que vos nombraste es esto, ¿no? De la expansión territorial, que van a llegar a otras nuevas ciudades. Pero ¿hay algún otro tipo de desarrollo que te parece que va a suceder o que querés que suceda? Bueno, por un lado, yo creo que es muy positivo dentro de, a ver, porque la asistencia humanitaria es muy criticada por la temporalidad que tiene, ¿no? Primero entender que no tratamos de que no sea solo algo que te doy, te asisto y ya. Inclusive a nivel de infraestructura no es algo que entro, hago las adecuaciones y me voy. Entonces, por un lado, creo que este proyecto y todo el trabajo que hemos hecho de Fundación APSI ha puesto en evidencia la importancia de apostar por entrar a las viviendas y hacer el mejoramiento por las dinámicas de protección que se ejercen con las familias. Y por un lado, y por otro lado, Mariana, creo que estamos haciendo un trabajo bellísimo en Ecuador y a mí me encantaría que se sigan apoyando este tipo de proyectos, que nos pongan la lupa en Ecuador, que vean lo que estamos haciendo, darle mucha más visibilidad y que esto se pueda expandir y que podamos seguir realizando esta metodología no solo en otras partes del Ecuador, sino en la región. Porque si bien es cierto, Mariana, dentro de lo que es las emergencias humanitarias, sabemos que la coyuntura migratoria venezolana está perdiendo mucha fuerza, ¿no? Por todas las otras coyunturas de emergencia que están sucediendo en el mundo. Sin embargo, la emergencia no ha bajado, no termina y la asistencia y el apoyo se necesita mucho más. Vemos muchas personas en la calle, vemos muchas personas en los albergues y que no se dan abasto. Entonces tenemos que seguir apostando por este tipo de proyectos. Y realmente sueño, de verdad me encantaría que vean lo que estamos haciendo y como te comento, se sigan apoyando estos proyectos y podamos poner a Latinoamérica en la lupa como un caso de estudio y un caso de buenas prácticas que se puede desarrollar más. Y si queremos leer sobre este tipo de trabajo y de desarrollo, leer, escuchar, mirar algo, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué te inspira a vos? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, te cuento que ahora justamente estoy muy interesada en seguir desarrollando estrategias y aprender mucho más de toda esta área de alojamiento y albergues dentro de lo que es shelter, ¿no? Dentro de lo que es shelter, el componente dentro de la asistencia humanitaria que justamente busca la infraestructura como el medio de asistencia. Shelter Entonces es estoy como, refugio. shelter es refugio, pero dentro de asistencia humanitaria se denomina shelter a al área que aborda la asistencia a través de la infraestructura, ¿no? Entonces, está enfocado en todo lo que es ingenierías, mejoramiento de sistemas hidrosanitarios, albergues, etc. Entonces, ahorita estoy como
tratando de entender más, de aprender más con casos de estos de estudios. También todo lo que es gestión de riesgos, estoy como muy enfocada en eso. Y te cuento que estoy leyendo un caso de estudio, estoy leyendo un libro que se llama De cuidados y cuidadoras, acciones públicas y privadas de la Argentina, de Liliana Findling y Elsa López, que justamente comentan todas estas dinámicas de cuidado desde el interior de la vivienda, ¿no? Y cómo se han desarrollado estrategias dentro de la Argentina que se han visto duplicadas o replicadas desde el sector privado hasta el público, ¿no? Porque entender cómo son estas dinámicas al interior de la casa, entender cuáles son las necesidades dentro de las viviendas, justamente como espacios protectores, tiene mucho que ver desde la dinámica del cuidado. Adicionalmente, estoy tratando de entender mucho más toda la historia migratoria del Ecuador y estudios pues relacionados a eso para entender, ¿no? Nosotros en el Ecuador tenemos un proceso migratorio bastante interesante que fue muy fuerte en la década de los 90 y cómo estas dinámicas se han visto desarrolladas y cómo inclusive son percibidas, no solo cuando somos nosotros quienes migramos, sino cuando vienen personas o familias que migran al Ecuador. Entonces estoy leyendo también un libro editado por Diego Falcón y Traves que se llama Me fui a volver, que busca... a volver, ¿cómo se llama? Me fui a volver, lo decimos en Ecuador cuando me voy, pero tengo esta intención de regresar. Es un dicho muy, muy ecuatoriano, me fui a volver. Y este libro lo que busca son poner una mirada a través de narrativas y autorías y lecturas teorizadas de las migraciones ecuatorianas enfocada en los 90s. Y también estoy leyendo, o voy a empezar a leer, este libro que también me pareció muy interesante, que es Migración Ecuatoriana, Género y Desarrollo, de Laura Oso y Alicia Torres, también desarrollado en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, que busca pues este vínculo también del desarrollo migratorio con esta mirada desde género, ¿no? Entonces, por ahí van mis curiosidades en estos momentos de mi vida, Mariana. Perfecto, no, me encanta eso. Y decime, ¿qué le dirías a la Andrea que recién empieza y se gradúa y está pensando en su recorrido? Muchas de las escuchas de Diseño y Diáspora es gente joven, por eso te hago esa pregunta. Bueno, a ver, ¿qué le diría a la Andrea que recién se gradúa, no? ¿Recién se gradúa de cuándo, Mariana? Tengo 3 graduaciones de alguno, y pienso seguir estudiando. De alguno de esos. Desde arquitecta. Como la Andrea arquitecta, primero te cuento que para mí estudiar arquitectura, si bien me encantaba, me gustaba mucho, me faltó ser un poco más osada para entender que todas las ciencias o las carreras tradicionales tienen un abordaje mucho más amplio. Yo siempre estuve involucrada en muchas actividades de filantropía desde que era adolescente y me hubiera encantado saber que era posible volcarme al sector humanitario desde la arquitectura que yo no sabía. Entonces, ¿qué le diría a la Andrea que se gradúa recién o otros arquitectos que están saliendo de la facultad y que tienen este mismo fin social o de desarrollo? Que se lancen, que investiguen, que busquen otras personas como ellos, que somos muchas personas que queremos brindar un granito de arena a este mundo que está tan convulso, pero que realmente vale la pena apostar, buscar trabajos que estén relacionados, que no tengan miedo, que son trabajos relacionados a la parte social, que son trabajos que les van a dar el sustento que ellos necesitan o quisieran tener, que no tengan miedo. Entonces, que no se centren tampoco en solo en lo tradicional, ¿no? En la arquitectura comercial o en lo que las tendencias de diseño y moda rigen, que sí se puede. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Mariana, un gusto enorme y nada, me encanta tu podcast y me da mucha alegría. ¿Lo escuchás? Ser parte de él. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no sabía. No hablamos del podcast. Sí, lo he escuchado uno y me gusta bastante, por eso te escribí. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, a ti, Mariana. Me encanta que se contacten conmigo. Andrea nos
convoca a ser osados y osadas, animarnos a apostar, a hacer un trabajo social y a ampliar lo que nos imaginamos como posible. El tema no es fácil porque no todos podemos darnos el lujo de apostar a perder trabajos fijos para empezar cosas con más impacto, pero que por un tiempo pueden llegar a no ser sostenibles. ¿Cuándo hacer ese salto? Muchas veces es difícil decidirnos. Si es muy pronto o si lo hacemos demasiado tarde, ya se pasó el tren. ¿Cuándo es el momento indicado? No solo depende del contexto, del momento del país donde estamos y la situación laboral, sino también de nuestro momento personal. No todo el tiempo tenemos la energía para los cambios y los saltos. Entender lo que implican estas nuevas apuestas antes de hacerlas es otro desafío. Cuando era más joven, creo que pensaba menos y me tiraba más a la pileta. Ahora tengo más miedo con los cambios laborales. También me pasa lo mismo con las montañas rusas en los parques de diversiones. Antes las disfrutaba y me parecían divertidísimas y ahora me dan un julepe terrible. Supongo que sobre esto seguiremos hablando, porque sé que es algo que ronda en la cabeza de algunos escuchas. Con el tema de la vivienda para emergencias vamos a seguir la semana que viene. No el próximo episodio, sino el que sigue. No se lo pierdan. Es un caso muy diferente donde vamos a hablar de la vivienda de emergencia que están usando ahora en Ucrania. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.